En el turbulento siglo X, la península ibérica era un mosaico de reinos cristianos al norte y el poderoso califato de Córdoba al sur. En medio de esta lucha constante por la supremacía, nacería una figura destinada a convertirse en uno de los reyes más decisivos de la monarquía leonesa, Ramiro, conocido más tarde como Ramiro II de León. Ramiro vino al mundo hacia el año 900, como hijo del rey Ordoño II de León y de Elvira Menéndez. Desde su nacimiento, estuvo vinculado al linaje regio de los reyes asturleoneses, herederos de la tradición iniciada por Pelayo y consolidada por Alfonso III. Su cuna no era cualquier cuna, estaba marcada por la espada, la política y la fe cristiana. En aquellos años, la corte leonesa era un centro de poder en crecimiento. El reino de León, heredero del antiguo reino de Asturias, había trasladado su capital al fértil valle del río Bernesga, desde donde se organizaban expediciones contra los musulmanes y se ejercía la autoridad sobre Galicia, Castilla y otros territorios del norte peninsular. En ese entorno de tensiones militares y rivalidades nobiliarias, el joven Ramiro creció rodeado de intrigas palaciegas y de la presencia constante de la guerra. A diferencia de otros infantes que quedaban relegados a un papel secundario, Ramiro destacó desde temprano por su formación y carácter. Fue educado en las letras latinas y en la liturgia cristiana, pero sobre todo en el arte militar. Su infancia transcurrió bajo la sombra de un padre que era rey y de una madre que procedía de una influyente familia gallega. Esa combinación le daba tanto legitimidad como respaldo político. En el año 924, tras la muerte de Ordoño II, la corona pasó a su hermano Fruela, y luego a Alfonso IV, sobrino de Ramiro. Esto relegó al joven príncipe a un segundo plano. Sin embargo, no quedó apartado del poder. Ramiro fue designado como conde en Galicia, una posición que le permitió gobernar territorios, administrar justicia y, sobre todo, reforzar su prestigio en una de las regiones más influyentes del reino. En Galicia, Ramiro demostró ser un gobernante eficaz. Supo tejer alianzas con la nobleza local y mantener el control en una tierra que, a menudo, miraba con recelo a la autoridad leonesa. Pero más allá de la política interna, la amenaza musulmana seguía presente. El califa Abderramán III había consolidado el califato de Córdoba y lanzaba expediciones militares cada vez más intensas contra los reinos cristianos. Era un tiempo de lucha, donde la figura de un líder militar firme se hacía cada vez más necesaria. Así, en su juventud, Ramiro ya se perfilaba como un hombre decidido, disciplinado y consciente de que el destino de su linaje no podía permanecer en la sombra. Aunque todavía no era rey, su paso por Galicia fue una escuela de gobierno y de poder, una etapa que lo preparó para los grandes desafíos que estaban por venir. El escenario estaba listo, León se debatía entre disputas dinásticas y presiones externas mientras Ramiro, aún como infante y conde, comenzaba a forjar la reputación que lo llevaría a convertirse en el rey más temido por los musulmanes y respetado por los suyos. Este es solo el inicio del camino. En el siguiente episodio, veremos cómo las crisis sucesorias en León abrirán las puertas a la inesperada ascensión de Ramiro al trono, y cómo un príncipe relegado se transformará en monarca. A comienzos de la década del año 930, el reino de León atravesaba una etapa de inestabilidad política. Tras la muerte de Ordoño II, el padre de Ramiro, la corona había pasado primero a su hermano Fruela II y, más tarde, a Alfonso IV, hijo de Fruela. Esta sucesión generó tensiones internas, pues no todos aceptaban el derecho del nuevo rey, y muchos nobles miraban con atención a Ramiro, quien había demostrado gran capacidad en Galicia. Alfonso IV, conocido como el Monje, había subido al trono en el año 929. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por indecisiones y una notable falta de energía para enfrentar los retos del momento. Mientras tanto, el califato de Córdoba, bajo el mando de Abderramán III, desplegaba toda su fuerza militar, arrasando las defensas cristianas y amenazando las fronteras del reino leonés. La situación se volvió insostenible. Alfonso IV, desbordado por la presión de gobernar, tomó una decisión insólita. En el año 931 abdicó voluntariamente para retirarse a la vida monástica, buscando la tranquilidad de un monasterio y apartándose del mundo político. Esta renuncia abrió las puertas al ascenso de Ramiro, quien, tras años de ejercer poder en Galicia, estaba preparado para asumir el trono. Así, Ramiro fue proclamado rey de León en el año 931. No era una coronación sencilla ni pacífica, las tensiones entre las distintas ramas de la familia real y las ambiciones de la nobleza se hicieron sentir desde el primer momento. A pesar de ello, Ramiro se presentó como un monarca fuerte, dispuesto a frenar el poder musulmán y a consolidar la autoridad regia frente a los nobles.
Pero el destino no tardó en complicarse. Apenas 2 años después de su abdicación, Alfonso IV se arrepintió de su retiro y, alentado por facciones descontentas, intentó recuperar el trono. Se desató entonces una guerra civil entre partidarios de Alfonso y seguidores de Ramiro. Fue una lucha fratricida, cargada de intrigas y traiciones, que puso en jaque la estabilidad del reino. Ramiro, con su carácter enérgico y decidido, no estaba dispuesto a ceder. Reunió a sus leales, organizó sus fuerzas y enfrentó a su propio primo en batalla. La victoria fue clara, Alfonso IV fue derrotado, y para evitar futuras rebeliones, Ramiro lo obligó a retirarse de forma definitiva al monasterio de Sahagún, donde vivió el resto de sus días apartado de la política. Este conflicto, aunque breve, dejó claro un mensaje: Ramiro no sería un rey débil ni manipulable. Su autoridad se impondría por la fuerza si era necesario, y ningún rival, ni siquiera de su propia familia, tendría margen para disputarle la corona. Con el trono asegurado, el nuevo monarca se concentró en lo que sería el eje central de su reinado, la guerra contra el Califato de Córdoba. Los años que se avecinaban traerían algunas de las batallas más duras y memorables de la historia peninsular, en las que Ramiro demostraría que era un rey guerrero, temido por sus enemigos y respetado por los suyos. El león había despertado. Ramiro II había probado su fuerza en casa y ahora la dirigiría contra el enemigo más poderoso de su tiempo. En el próximo episodio, asistiremos al inicio de su lucha contra Abderramán III, con campañas militares que marcarán para siempre la historia del Reino de León. Con el trono asegurado tras derrotar a Alfonso, Ramiro II de León puso su mirada en el verdadero desafío de su tiempo, el Califato de Córdoba, dirigido con puño de hierro por Abderramán III. El califa cordobés había consolidado su poder en Al-Ándalus y buscaba expandir sus dominios hacia el norte, sometiendo a los reinos cristianos y obligándolos al pago de tributos. Ramiro no estaba dispuesto a aceptar tal humillación. Su carácter guerrero lo llevaba a enfrentarse cara a cara con el enemigo, organizando expediciones militares para frenar los avances musulmanes. En estos años iniciales de su reinado, el monarca leonés contó con el apoyo de los condes de Castilla y de los señores gallegos, conformando una fuerza cristiana cada vez más cohesionada. En el año 932, apenas unos meses después de su consolidación como rey, Ramiro se enfrentó a las primeras incursiones musulmanas que penetraron en tierras leonesas. Aunque no siempre resultaban victorias claras, sus campañas demostraban que el reino estaba dispuesto a resistir. El propio califa tomó nota de la energía del nuevo rey y comprendió que León ya no sería presa fácil. La estrategia de Ramiro combinaba defensa y ataque. Por un lado, reforzaba las fortificaciones del reino, reconstruyendo castillos y torres en puntos clave de la frontera. Por otro, lanzaba campañas de represalia hacia el sur, cruzando la línea del Duero y adentrándose en territorios musulmanes para demostrar que los cristianos también podían llevar la guerra al corazón de Al-Ándalus. Entre los nobles que lo acompañaban destacaban los condes castellanos, cada vez más influyentes, y los magnates gallegos, que le proporcionaban tropas y recursos. Ramiro supo mantener un difícil equilibrio entre estos poderes regionales, que muchas veces eran celosos de la autoridad real. Mientras tanto, Abderramán III no permanecía inactivo. El califa organizaba poderosos ejércitos para castigar a los reinos cristianos. Los enfrentamientos eran duros, sangrientos, y en más de una ocasión las tropas musulmanas devastaban ciudades y aldeas del norte. Pero Ramiro demostraba una tenacidad poco común, cada derrota era seguida de una rápida reorganización, cada saqueo encontraba respuesta con una campaña de represalia. A mediados de la década del 930, la figura de Ramiro ya se había ganado un título entre sus contemporáneos, el Grande. Su reputación no provenía solo de la corona, sino del campo de batalla, donde combatía al frente de sus hombres, mostrando un coraje que inspiraba a sus tropas. En estas primeras campañas, el rey leonés comenzaba a forjar la leyenda que lo acompañaría hasta su muerte, la de un monarca indomable, que no temía enfrentarse al poder más formidable de su tiempo. Pero la gran prueba aún estaba por llegar. El choque directo contra las huestes de Abderramán III se produciría pronto, y esa batalla quedaría grabada como una de las mayores gestas del siglo X en la península ibérica. En el próximo episodio, veremos cómo Ramiro II enfrentó al califa en la célebre batalla de Simancas, una confrontación que marcaría un antes y un después en la historia del Reino de León. El año 939 marcaría un antes y un después en la historia de la península ibérica. El califa Abderramán III, decidido a demostrar su supremacía absoluta, organizó una de las mayores expediciones militares jamás vistas hasta entonces.
Reunió un ejército descomunal, con guerreros de todo Al-Ándalus, caballería ligera, infantería y contingentes mercenarios, con el objetivo de asestar un golpe definitivo al Reino de León. Ramiro II, consciente de la magnitud de la amenaza, convocó a sus aliados. A su lado acudieron los condes castellanos, encabezados por Fernán González, así como nobles gallegos y asturianos. También participaron tropas navarras, lo que convirtió a esta batalla en un esfuerzo conjunto de los reinos cristianos frente al poder musulmán. El lugar elegido para el enfrentamiento fue Simancas, una estratégica localidad situada cerca del río Pisuerga, en la actual provincia de Valladolid. Allí, Ramiro decidió plantar cara al califa y esperar el avance enemigo. La batalla comenzó con una tensión extraordinaria. Según las crónicas, un eclipse de sol oscureció el cielo al inicio de los combates, lo que fue interpretado por muchos como una señal divina. Para unos, era un mal augurio, para otros, el signo de que Dios estaba del lado de los cristianos. Los ejércitos chocaron con violencia. El poderío musulmán parecía imparable, y durante las primeras horas, la presión de las tropas cordobesas estuvo a punto de desbordar las defensas leonesas. Sin embargo, Ramiro se mantuvo firme, arengando a sus soldados y luchando al frente de sus hombres. La resistencia cristiana fue férrea, y poco a poco el avance musulmán comenzó a detenerse. Durante 3 días se prolongó la batalla, con choques continuos y enormes bajas en ambos bandos. Finalmente, la disciplina de los leoneses, sumada al esfuerzo conjunto de los aliados castellanos y navarros, logró quebrar la moral de las fuerzas cordobesas. El ejército de Abderramán se vio obligado a retirarse, derrotado, dejando tras de sí un campo de batalla cubierto de cadáveres y despojos. La victoria de Simancas fue inmensa. Por primera vez, el califa de Córdoba había sido derrotado en una batalla campal por un rey cristiano. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda la península y más allá de sus fronteras. En los monasterios y crónicas de la época, Ramiro fue aclamado como un monarca elegido por Dios para proteger a su pueblo. Este triunfo no solo fortaleció la posición de León como potencia hegemónica del norte, sino que consolidó la figura de Ramiro como uno de los grandes reyes de su tiempo. Abderramán, aunque continuaría sus campañas, jamás olvidaría la humillación sufrida en Simancas. Con esta victoria, Ramiro se convirtió en un símbolo de resistencia, un rey guerrero cuyo nombre infundía respeto incluso en Córdoba. Pero el reinado no se limitaría a las glorias militares. A partir de entonces, Ramiro también tendría que enfrentarse a otros retos: consolidar su autoridad frente a los nobles, mantener la cohesión de un reino diverso y garantizar la estabilidad en medio de continuas tensiones políticas. En el próximo episodio, veremos cómo, tras la gloria de Simancas, Ramiro dedicó sus esfuerzos a fortalecer el reino de León, al tiempo que las intrigas internas y la lucha por el poder no le daban tregua. Tras la victoria en la batalla de Simancas en el año 939, Ramiro II de León alcanzó la cima de su prestigio. Era visto como un rey guerrero, capaz de plantar cara al califa más poderoso de Al-Ándalus, y como el líder natural de los reinos cristianos del norte. Sin embargo, la gloria militar era solo una parte de su reinado. El otro desafío, quizás más complejo, era gobernar un reino vasto, lleno de tensiones internas y nobles con ambiciones propias. El Reino de León, en aquel tiempo, era una amalgama de territorios diversos: Galicia, Asturias, la propia tierra leonesa y la pujante Castilla. Cada región tenía sus costumbres, su nobleza local y sus propios intereses. Ramiro debía mantenerlos unidos bajo la autoridad real, evitando que las rivalidades fragmentaran el reino. Uno de sus principales aliados, pero también un personaje difícil de controlar, fue Fernán González, el conde de Castilla. Este noble se había convertido en una figura clave en la lucha contra los musulmanes y, tras Simancas, su prestigio creció enormemente. Ramiro necesitaba a Fernán, pero al mismo tiempo desconfiaba de su creciente poder e independencia. La relación entre ambos estuvo marcada por la cooperación en la guerra y las tensiones en la política interna. Ramiro también se ocupó de reforzar el papel de la Iglesia, pilar fundamental en la legitimidad de su autoridad. Fundó y protegió monasterios, favoreció a los obispos leales y otorgó tierras a las instituciones religiosas. Con ello no solo buscaba el respaldo espiritual, sino también afianzar el control político sobre el territorio, pues la Iglesia ejercía gran influencia en la población. En la vida personal, Ramiro tuvo matrimonios que también reflejaban la importancia de la política dinástica. Su primera esposa fue Adosinda Gutiérrez, con quien tuvo descendencia, y posteriormente contrajo matrimonio con Urraca Sánchez, hija del rey de Navarra, lo que fortaleció la alianza entre ambos reinos.
Estas uniones le permitieron reforzar su posición frente a enemigos externos e internos, asegurando alianzas estratégicas. A pesar de estos esfuerzos, el reino no estuvo libre de conflictos. Las rebeliones de algunos magnates, la ambición de los condes y la fragilidad de las alianzas hacían que la estabilidad pendiera de un hilo. Ramiro debía mostrarse constantemente fuerte, dispuesto a reprimir cualquier intento de desobediencia. Su carácter enérgico, incluso autoritario, le permitía imponerse, aunque no sin generar resentimientos. Al mismo tiempo, el rey mantenía viva la lucha contra el califato. Aunque después de Simancas las campañas musulmanas disminuyeron en intensidad, las incursiones no desaparecieron. La frontera seguía siendo escenario de choques continuos, y Ramiro organizaba expediciones para defender y expandir la línea del Duero, asegurando la repoblación de las tierras conquistadas. El reinado de Ramiro, en esta etapa, combinaba la gloria militar con la dura realidad del gobierno. Era un monarca respetado y temido, pero consciente de que los peligros no venían solo del sur, sino también de la propia nobleza leonesa y castellana. En el próximo episodio veremos cómo, con el paso de los años, la salud del monarca comenzó a quebrarse, al mismo tiempo que se abrían tensiones sucesorias y nuevas crisis que marcarían el final de su reinado. Tras casi 2 décadas en el trono, Ramiro II de León había alcanzado la cima de su poder. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a aparecer señales de desgaste. El rey, que había sido un guerrero incansable, envejecía, y su salud comenzó a debilitarse. Al mismo tiempo, las tensiones dentro de su familia y de la corte abrían grietas que amenazaban la estabilidad del reino. Uno de los principales focos de conflicto fueron las cuestiones sucesorias. Ramiro tenía varios hijos, fruto de sus matrimonios. Con su primera esposa, Adosinda Gutiérrez, tuvo a Bermudo, y con su segunda esposa, Urraca Sánchez de Navarra, nacieron Ordoño y Sancho. Este escenario generaba rivalidades inevitables. ¿Quién heredaría la corona de León? Bermudo, el primogénito, contaba con el apoyo de un sector de la nobleza, que defendía sus derechos por ser hijo mayor. Sin embargo, la influencia de la reina Urraca y su linaje navarro hacía que muchos respaldaran a Ordoño, considerado legítimo heredero al ser hijo de la reina consorte. Estas tensiones familiares se trasladaron a la corte, donde bandos enfrentados comenzaban a conspirar. Mientras tanto, la figura de Fernán González, conde de Castilla, seguía siendo determinante. Aunque había colaborado estrechamente con Ramiro en las campañas militares, su creciente autonomía inquietaba al monarca. Castilla se fortalecía, y Fernán actuaba cada vez más como un gobernante independiente, desafiando la autoridad real. El equilibrio entre León y Castilla se volvía frágil, presagiando futuros conflictos. La salud del rey empeoraba, pero Ramiro no abandonaba del todo la actividad política. Aún participaba en consejos, resolvía disputas y supervisaba campañas en la frontera. Sin embargo, su energía ya no era la de antes. Los cronistas lo describen como un hombre fuerte en carácter, pero físicamente debilitado, consciente de que el final de su reinado se acercaba. En el año 951, los síntomas de enfermedad se hicieron evidentes. La corte comenzó a prepararse para la sucesión, mientras Ramiro intentaba mantener el control y asegurar una transición pacífica. Pero el escenario estaba plagado de incertidumbre. El reino corría el riesgo de dividirse entre facciones que apoyaban a distintos príncipes. La figura de Ramiro, que en su juventud había sido sinónimo de vigor y victoria, se transformaba ahora en la de un monarca anciano, preocupado por el futuro de la obra que había levantado. Sus últimos años estuvieron marcados por la lucha silenciosa de asegurar la estabilidad del reino, aunque pronto quedaría claro que tras su muerte estallarían nuevas disputas. El ocaso del gran rey de Simancas estaba cerca. Y con él, León se adentraría en un periodo de crisis sucesoria que pondría a prueba la herencia de su reinado. En el próximo episodio veremos el final de la vida de Ramiro II, su abdicación, su retiro y la difícil sucesión que marcaría el destino del Reino de León. En el año 951, tras 2 décadas de reinado, Ramiro II de León tomó una decisión que sorprendió a muchos: abdicó en favor de su hijo Ordoño, fruto de su matrimonio con Urraca Sánchez de Navarra. El monarca, debilitado por la enfermedad y cansado por los años de lucha, decidió apartarse del poder y retirarse a la vida monástica, buscando reposo en un monasterio leonés. La abdicación fue un acto insólito, pero no sin precedentes en la monarquía leonesa. En su tiempo, más de un rey había optado por abandonar el trono en favor de la vida religiosa. Sin embargo, en el caso de Ramiro, la decisión también respondía a las intensas tensiones sucesorias.
Su elección de Ordoño como heredero favorecía a la facción navarra y aseguraba, al menos de manera inmediata, una transición pacífica. El antiguo rey se retiró al monasterio de San Salvador de León, donde pasó sus últimos años apartado de la corte, dedicado a la oración y a la vida espiritual. Los cronistas lo describen como un monarca que, aun retirado, conservaba la dignidad de su cargo y era consultado en ocasiones importantes. Aunque ya no gobernaba directamente, su figura seguía inspirando respeto y temor entre sus contemporáneos. Mientras tanto, su hijo Ordoño III tomaba las riendas del reino. Pero las tensiones no tardaron en aflorar. Bermudo, el primogénito de Ramiro, se consideraba con pleno derecho a heredar la corona, y pronto comenzó a reunir partidarios para disputarle el trono a su medio hermano. La paz que Ramiro buscaba asegurar con su abdicación se revelaba frágil, y la sombra de la guerra civil amenazaba a León. El retiro de Ramiro no fue un retiro de tranquilidad absoluta. Desde su monasterio, veía cómo la obra de toda su vida podía desmoronarse por las ambiciones de sus propios hijos y por las luchas de la nobleza. Sin embargo, su enfermedad lo mantenía alejado de la acción política. Se encontraba en un lento pero irreversible declive. En sus últimos días, Ramiro fue recordado por quienes lo habían acompañado en Simancas, por los que lo habían visto enfrentar al califa, y por aquellos que habían temido su carácter inflexible en la corte. Era el rey guerrero que había dado gloria al reino de León, pero que ahora aguardaba el final en el silencio de la vida monástica. Finalmente, hacia el año 951 o 952, Ramiro II de León murió en su retiro, dejando tras de sí un reino poderoso, pero dividido por las ambiciones sucesorias. Fue sepultado con honores reales, y su memoria quedó grabada como la de uno de los monarcas más grandes y temidos de su tiempo. En el próximo episodio veremos el legado de Ramiro II, cómo sus hijos se disputaron el trono, cómo su figura fue recordada por la posteridad y por qué la historia lo considera uno de los reyes más decisivos de la monarquía leonesa. Con la muerte de Ramiro II, hacia el año 951 o 952, el reino de León perdió a uno de sus monarcas más poderosos. Su fallecimiento abrió una nueva etapa, marcada por disputas sucesorias y por el reto de mantener la unidad de un reino que había brillado bajo su mando. Ordoño III, su hijo con Urraca Sánchez de Navarra, había heredado la corona. Sin embargo, pronto se enfrentó a la oposición de Bermudo, el primogénito de Ramiro, que se consideraba con mayores derechos al trono. Esta pugna fratricida debilitó el reino, generando luchas internas que contrastaban con la fortaleza que había caracterizado al gobierno de su padre. Pese a estas divisiones, la figura de Ramiro permanecía viva en la memoria de sus súbditos. Los cronistas lo recordaron como un rey guerrero, indomable, que había plantado cara al califa Abderramán III y había logrado una victoria decisiva en la batalla de Simancas. Su reinado fue visto como una edad de oro en la que León alcanzó la hegemonía entre los reinos cristianos del norte peninsular. Su legado militar fue enorme. La victoria de Simancas no solo detuvo el avance musulmán, sino que también reforzó la moral de los reinos cristianos, que a partir de entonces se vieron capaces de enfrentarse de igual a igual con el poder musulmán. Ramiro encarnaba la idea del monarca guerrero, dispuesto a liderar a su pueblo en el campo de batalla. Pero más allá de la guerra, su reinado también dejó huella en la organización interna del reino. Supo mantener a raya a nobles poderosos, fortaleció las instituciones monásticas y eclesiásticas, y consolidó a León como centro político de la cristiandad hispana. Aunque sus últimos años estuvieron ensombrecidos por la enfermedad y las disputas familiares, su autoridad fue tal que incluso retirado en un monasterio seguía siendo respetado. Los siglos posteriores lo recordarían con un título que resume su grandeza: Ramiro el Grande. No por casualidad, pues pocos monarcas medievales habían logrado imponerse al califato de Córdoba en batalla abierta y mantener la cohesión de un reino tan complejo. Sin embargo, tras su muerte, el reino de León entraría en una etapa de inestabilidad. Sus hijos y herederos no alcanzaron la misma fuerza ni el mismo prestigio. Las disputas internas debilitaron al trono, y figuras como Fernán González, en Castilla, aprovecharon para aumentar su autonomía. La grandeza de Ramiro contrastaba con la fragilidad de sus sucesores. En la historia de la península, Ramiro II ocupa un lugar central, el rey que supo alzar a León hasta su máximo esplendor y demostrar que, incluso frente al califa más poderoso de su tiempo, la resistencia cristiana podía triunfar. Su nombre quedó inscrito entre los grandes monarcas medievales, y su memoria perdura como la de un soberano de hierro, guerrero y estratega, cuya vida estuvo marcada por la lucha constante. Así concluye la historia de Ramiro II de León, un hombre nacido en el seno de la realeza,
forjado en la guerra, implacable con sus enemigos y firme con sus aliados, que gobernó con la espada en la mano y dejó tras de sí un legado que aún resuena en la memoria de la Edad Media hispana.